a las 2 de la tarde poder ver el hormigonado de una losa. Es en Bajo la Viña, ya le voy a pasar bien la ubicación. Eh, es una losa de, de un edificio, la primera losa de un edificio de habitaciones que se está haciendo en ese barrio. Lo único que, bueno, está complicado ver el armado, ya que está en un primer nivel. Sin embargo, los muchachos con muy buena predisposición van a armar unas escaleras lo más segura posible para que podamos ver, aunque sea un ratito, que no sea tan peligroso, para poder ver el encofrado y la disposición de la armadura. Y bueno, y después quedarnos a ver el tema del hormigón. Lo que sí necesitamos, y que bueno, a esta altura de la carrera yo creo que ustedes ya lo deben tener, necesitamos que vayan con elementos de seguridad. Eh, Botines y casco. ¿Alguno tiene? ¿Puede conseguir? Botines sí, capaz que casco me cuesta un poco, pero capaz consigo. Ajá. ¿Y no hacen visita en otras materias? O bueno, ahora con la pandemia está complicado, pero antes de la pandemia o nunca, nunca se le pidió que tengan esos elementos para hacer visitas. Por lo menos en todas las materias casi que cursé, que son la mayoría, ¿no? No. Ajá. Bueno, igual podemos estar a una distancia prudente. Podemos estar a una distancia prudente, pero no nos vamos a poder acercar. La idea es que podamos ver la armadura sobre el encofrado. En todo caso, tratemos por lo menos de conseguir el calzado y la ropa, bueno, una ropa acorde, ¿no es cierto? No sé, mm, camisas, mangas largas, jean, mm, unos zapatos, evitemos las zapatillas, o bueno, podría ser zapatillas, evitemos que se tacos, ¿qué más? Sandalias, ah, una camisa de tela gruesa, manga larga y unos jeans, estaríamos bien. Eh, ¿Quién podría ir de los que están ahora conectados? Yo podría, profe, eventualmente. Bien, Carlos, bien, Yo, profe, razón. buenísimo. Yo también, profe, creo que Bien. podría. ¿En qué parte de Bajo la Viña, profe? A ver si se ubican ahí en... Creo que hay una confitería que se llama El Cantón. Sí, acá cerca de Exara. Claro, Exar. Bueno, del otro lado de la avenida hay una veterinaria. Sí, Bueno, a la vuelta de la veterinaria, no recuerdo bien el nombre de la calle ahora, ya se la voy a mandar. Vendría a ser sí. a una Es la cuadra más, veterinaria UMPA. La veterinaria UMPA. Sí, a la claro, vuelta. a la vuelta de la veterinaria, exactamente. Ah, bien, bien, profe. Ahí se la ve, digamos, es la única obra en construcción, tiene un vallado y Sí. ahí.
no es fácil de llegar, así que nos vamos a ver ahí. Y Marcia, no hay problema, es lo que yo le estaba diciendo, ¿sí? En lo posible, si tenemos elementos de protección personal, mejor. Pero si no, es como yo le decía, tratemos de ir con una camisa, con camisa manga larga, con una tela gruesa que sea, unos jeans y unos calzados acordes, ¿ven? Si zapatillas o no sé, si tienen algún borcego, también podría ser. Evitemos la sandalia, evitemos otro tipo de vestimenta. Eh, Creo que se puede, ¿cierto, Marcia? Bueno, entonces seríamos cuatro hasta ahora, o tres. Bien, vos podrías ir entonces, Marcia. Yo también, profe. Ah, bien. Bueno, y los demás no, Profe, no pueden. ¿era Sí. a las 2? Y está, Dependiendo, dependiendo del horario podría ir. está programado a las dos, está programado Ah, a las dos, pero en estas cosas siempre hay algún inconveniente. Pero es ver un poco el proceso de hormigonado. Llega el camión, instala la bomba. Yo calculo que entre las 2 y las 4 tenemos que ver. creo que también podría entonces. Bueno, buenísimo, buenísimo. Sí, más que nada ver algo y que lo podamos ir relatando y contando y explicando y relacionando con lo que estamos estudiando. Mucho más que eso no va a ser. La ideal hubiera sido ver un hormigón de fundaciones, ¿no? Porque lo podríamos ver mejor. Veremos si aparece otra obra con la posibilidad de ir a otra obra para ver un hormigón de fundación. Pero bueno, acá veremos en el ensayo. Bueno, ahí estuve consultando. No sé si vamos a hacer el ensayo, pero lo voy a pedir. El del cono de Abraham. Y si no, le voy a pedir que me saquen un poco de hormigón en una carretilla para que lo veamos en vivo y en directo. Y después, bueno, ya va a ir todo entubado por la bomba hasta arriba, que eso ya va a ser más complicado de ver. Pero bueno, como experiencia del proceso de hormigonado, va a estar bueno, va a estar bueno. Así que bueno, yo les recomiendo que si pueden ir, que vayan un ratito. No hay problema si no se pueden quedar hasta todo el tiempo. Vamos, vemos el encofrado, vemos el mixer, la descarga del mixer, el armado de la bomba. Si la escalera que está bien, que yo les pedí que me hagan una escalera segura, si lo logran, podemos subir a mirar arriba un poquito, con mucho cuidado, antes del hormigonado. Así que bueno, esa sería la situación. Así que bueno, estaría bueno que vayamos los que podamos. Y los demás chicos no pueden. Yo, profe, me organizo y creo que también puedo ir. Bien, Yo buenísimo, también creo, profe, que podría. perfecto. Bien, Ezequiel, Teresita. Bueno, listo, ya estamos. Bien, Ana, perfecto. Buenísimo. Alex, Carolina, bien. Ah, bueno, estamos. Pensé que no les interesaba, pero sí, 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 sí. Es bastante interesante, bastante interesante. Bien, comencemos entonces. ¿Algún comentario, alguna duda de lo que ya vimos? ¿Alguna recomendación?
Bueno, si alguno quiere grabar, aunque sea sacamos fotos, en todo caso lo que podríamos hacer es sacar fotos y después en la clase siguiente hablamos sobre la foto. ¿Mm? Porque por ahí el video, no sé, porque va a ser un ruido, no sé si o podríamos filmar el video un poco, sí, y explicarlo después. Podríamos hacer eso. Bien, bien. Continuemos entonces, vamos a ver ahora el capítulo 2. Ah, ¿cómo viene el tema de los feriados? Bueno, el 8, que era un feriado puente, parece que no se va a dar. Así que en principio, bueno, el lunes vamos a estar allá en el Hormigonado. El viernes 8 vamos a tener clases. El lunes 11 es feriado. ¿Prefieren que tengamos clase o buscamos otro día? Una hora y media, más que eso, no creo. Una hora 40. O están por hacer algún viaje. Bueno, me conectaré ese día y si están, están, si no, bueno, veremos. Bien, perfecto. Bueno, antes de comenzar, me voy a buscar un vaso de agua y ahí comenzamos, ¿sí? Ahí vengo. Bien, ahora sí. Bien, vamos a pasar entonces a la segunda parte, al capítulo 2 o la segunda parte de este tema, de este módulo de hormigón en la materia de edificios industriales. Pasamos entonces al tema 2,
en el diseño y la fabricación de hormigones, ¿sí? Hasta ahora habíamos visto entonces los fundamentos del hormigón simple. Habíamos visto sus componentes y cómo hay una especie de calidad, ¿no es cierto?, de control de calidad de sus componentes y el proceso de fraguado y curado. Eso es con respecto al fundamento del hormigón simple. Vamos un poco más allá y ahora vamos a ver lo que es diseño y fabricación de hormigones. Bueno, ¿cuál es el objetivo de diseñar un hormigón? El objetivo final es el servicio del hormigón, es decir, llegar a una determinada resistencia, ¿sí? Dependiendo de los elementos estructurales que se quieran hormigonar, vamos a tener diferentes tipos de resistencia. Por ejemplo, en una casa, para las bases, en una casa, digamos, una vivienda unifamiliar, ¿cierto? Una vivienda unifamiliar, 200 metros cuadrados, planta baja, planta alta, estructura de hormigón armado, tranquilamente se lo puede hacer con un hormigón de características medias, no de tanta exigencia, pero si hablamos de un muro de contención, por ejemplo, para una obra vial, ya es un hormigón de alta exigencia, por lo tanto, la resistencia es otra, es de mayor resistencia. Si hablamos para un hormigón para el pavimento, por ejemplo, de un aeropuerto, ¿sí? Un pavimento de hormigón en un aeropuerto, necesitaremos un hormigón de mayor exigencia. Y así, ¿no es cierto? Dependiendo del elemento que vamos a hormigonar, la resistencia se ajusta a la resistencia del hormigón. Todavía no quiero entrar en detalle porque no quiero que se mareen, sino vamos a introduciéndonos conceptualmente. Bien, entonces el objetivo final es obtener un hormigón resistente en el diseño. Y para llegar a ese objetivo, no solamente hace falta que el estudio de sus componentes en el laboratorio, sino también la ejecución de ese hormigón, ¿cierto? Ese hormigón tiene que estar bien ejecutado para poder alcanzar las prestaciones que se requieren. Como habíamos dicho, las propiedades del hormigón fresco, ¿se acuerdan que era la trabajabilidad? Era importante para que pueda llenar toda el molde y pueda llegar a la resistencia última requerida, ¿sí? Y en el caso del hormigón endurecido, va a tener que ver también su fabricación, su proceso de puesta en obra para poder llegar a esa resistencia. También vamos a hacer en algún momento un análisis del costo del hormigón, ¿eh? Bien, hablemos un poco de las calidades de los componentes o de las características de los componentes. Bien, en el cemento habíamos dicho que era el material ligante, ¿no es cierto? Era el encargado de cohesionar los granos de los agregados finos y gruesos para conseguir una masa sólida y resistente y durable sobre todo, ¿no es cierto? En el caso del cemento Portland, eso venía de fábrica, ¿no? Eso viene industrializado, ¿sí? Entre los componentes del hormigón, los que son industrializados sería el cemento y el aditivo.
si hablamos de costo, son costos que no podemos, no lo podemos, podríamos decir, esquivar, ¿no es cierto? El costo del cemento es el que manda, digamos, en el costo del hormigón y es un elemento que, como bien industrializado, no podemos modificar o variar el costo, como sí en los otros componentes que ya vamos a ver. El cemento tiene una fecha de vencimiento, ¿sí? Se lo estima de acuerdo al acopio o al entibamiento que pueda tener las bolsas de cemento, en el caso de las bolsas de cemento, ya que una vez que sale de fábrica y ingresa al corralón o al obrador de alguna obra, hay que controlar la humedad, ¿no es cierto? La humedad de esas bolsas y a veces es difícil de controlar esa humedad, con lo que si pasa un determinado tiempo acopiado, pierde o comienza a un proceso de fraguado con alguna humedad ambiente, donde se producen grumos en el cemento y, bueno, queda inservible para estructura, ¿sí? Se lo podrá usar para otras cosas, pero para estructura o para hormigones queda inservible. Además, la cantidad de bolsas acopiadas en pilas también provoca una especie de fraguado, ya que con una mínima humedad y más la compresión que puedan tener los granos de cemento, también se produce alguna especie de fraguado, provocando grumos que hacen inservible entonces esa partida de cemento para hormigones. Bien, para eso entonces deberemos acondicionar el lugar donde va a estar acopiado el cemento y eso tenerlo bien presente y en cuenta. Un lugar seco, cubierto, con ventilación también para eso mejora el tema de la humedad, evitando que esté en contacto con el suelo. Esas serían las condiciones para copiar bolsas de cemento. Bueno, como ya habíamos dicho, entonces es un material gris, pulverizado, o sea que está en polvo, que está conformado por silicatos de calcio y aluminio, que son arcillas, y se las calcina, se las muele, se le agrega yeso, y bueno, como ya habíamos hablado, de esa manera se fabrica el hormigón. El yeso entonces cumple la función de, de regulador del tiempo de fragua, ¿sí? Hasta la incorporación del yeso, el hormigón fraguaba muy rápidamente, el cemento con el agua fraguaba muy rápidamente. Con la incorporación del yeso, fíjense en que hay un video ahí en el aula donde explica los orígenes del hormigón, y bueno, ahí aún quizás puedan entender un poco más el tema de los componentes y para qué sirve cada uno. El cemento entonces se comercializa en una de las formas de comercialización es en bolsa de 50 kilos. Actualmente una bolsa de cemento debe estar costando alrededor de 800 pesos. ¿Mm? También se lo puede obtener en granel, ¿no es cierto? Para eso deberemos tener alguna especie de silo para copiarlo al cemento, para utilizarlo. Por ejemplo, las plantas elaboradoras de hormigón tienen silos de cemento y que quedan acopiados ahí y que automáticamente o por intermedio de un sistema de bombeo se va alimentando a las tolvas o a las balanzas para poder mezclar en
en la planta de hormigón y así fabricar el hormigón que después va a ser trasladado en los mixers y es lo que vamos a ver nosotros el lunes cuando vayamos, un camión mixer. Bien, entonces como ya sabíamos, el cemento se mezcla con el agua, se forma una pasta suave, se empieza a endurecer, conforma una masa sólida. Ese proceso químico, esa reacción química se llama fraguado. Es una reacción exotérmica, eso es importante, se despide calor y tiene un tiempo de fraguado para entrar en servicio que aproximadamente es 28 días. La relación agua-cemento también ya habíamos hablado. Bien, después ustedes leen esto. Acá hay una tabla de cemento que también habíamos visto. Creo que es la misma que está arriba. Habíamos dicho entonces que para el acopio, lo que estamos hablando ahora es cómo manejarnos para poder tener componentes de calidad para fabricar el hormigón. Se recomienda entonces no apilar más de 10 unidades para evitar que se rompan las bolsas y entre algo de humedad y perder bolsas de cemento, ya que no está nada barato. Bien. Bueno, acá hay una planta de un depósito. Bueno, recomendamos entonces tener el acopio y dejar zonas de circulación para poder trabajar con comodidad y a la vez también para que haya una ventilación y evitar que se concentre la humedad en ese depósito. La ventilación es importante para evitar entonces la acumulación de humedad y que esa humedad haga reaccionar el cemento y bueno, y así pierde calidad ese cemento. Bueno, estos son los hilos donde se acopian los cementos a granel, también protegidos contra la humedad con sello hermético. Y claro, es más económico, ¿no es cierto? Porque al no estar racionalizado en bolsas, que es un proceso costoso, digamos, el envasado, ustedes lo deben conocer, entonces puede bajar los costos si acopiamos el cemento en los hilos. Acá hay una curva que me representa la influencia del estacionamiento prolongado del cemento, es lo que decíamos. Si teníamos el cemento acopiado mucho tiempo, eso atenta contra la calidad y la resistencia del hormigón final. Digamos que entre los elementos que utilizan el cemento, el que tiene más exigencia son las estructuras. Como ustedes sabrán, con cemento también podemos hacer contrapisos, revoques, mezclas de asiento para mampostería, capas aisladoras, verticales, horizontales. Tiene mucho uso el cemento dentro de la obra. Quizás si tenemos un cemento que ha estado estacionado mucho tiempo y tenemos duda de su calidad, se lo puede utilizar para otras cosas, ¿no es cierto? Pero no para
elementos estructurales. Entonces dice que hay una pérdida de resistencia cuando el cemento está estacionado 30 días, 60 días, 90 días, de un porcentaje, ¿no es cierto? A los primeros 30 días, una pérdida del menos del 10% de la resistencia final. Y a 180 días, que sería 6 meses, una pérdida casi el 30% de la resistencia, que es muchísimo, ¿no es cierto? Esas bolsas de cemento ya directamente hay que descartarlas y utilizarlas para otra cosa que no sea hormigón, ¿no? Hay que tener en cuenta entonces el tema del estacionamiento de los cementos. Ya saben que si tienen alguna duda, alguna consulta, algún comentario, me pueden interrumpir las veces que quieran. No hay ningún problema. Si tienen alguna duda, si alguno está trabajando en la construcción o alguno ha trabajado en la construcción y tiene algún comentario para hacer, bienvenido, lo analizamos y se los contamos a sus compañeros. Bien, hablemos un poco de los agregados entonces. Con el tema del cemento, bueno, ya hemos, más de lo que hemos visto aquí, no vamos a poder hacer en obra, ¿no es cierto? A nuestro alcance, digamos, porque los demás controles de calidad se los hace en la fábrica y se supone que están certificadas y que la calidad es óptima en los materiales industrializados. Más que eso de lo que hablamos, no vamos a poder hacer sobre los hormigones. Hay otros ensayos, sobre los cementos, perdón. Hay otros ensayos que se podrían hacer, pero son más específicos y escapan a este curso, ¿no es cierto? Hay algunos aparatos que son mecánicos, ¿no? Eh, eh, Se puede llegar a medir alguna cuestión, como por ejemplo el tiempo de fraguado de los cementos o el inicio del fraguado. Se puede llegar a medir alguna resistencia inicial a las pocas horas para saber la calidad de ese cemento, pero bueno, son complejos, se necesitan un equipo determinado que en este curso no lo ven. ¿Qué pasa con los agregados? ¿Sí? Ya habíamos dicho que ocupaban entre el 70 y el 75% del volumen del hormigón, por lo que la propiedad y la calidad de los agregados es fundamental para lograr la resistencia última del hormigón. ¿Qué podemos decir? Que habíamos dicho de que la característica o el ensayo principal que se hace a los agregados era la granulometría, ¿cierto? La granulometría, que era una clasificación de tamaños y que eso estaba regulado o estaba normado en nuestras normas CIRSOC 201, en donde tenemos curvas que seguramente están por acá, que ya la vamos a ver. A ver si... Ahí está. Entonces, el ensayo principal, que es sencillo de hacer y que se lo puede hacer en un laboratorio, en cualquier laboratorio de suelos, es la granulometría, es decir, la clasificación de tamaño que, como les decía yo, estaba normalizada para que no las oquedades que queden entre partículas de agregado no me provoquen una disminución o una zona débil en la masa del hormigón que debilita, ¿no es cierto?, la performance última de ese elemento estructural.
El tamiz que separa entre agregado grueso y fino es el tamiz número 4, que tiene 4 aberturas por pulgada lineal, ¿sí? El material que pasa ese tamiz es agregado fino y el material que retiene ese tamiz es agregado grueso. El peso unitario o la densidad de los agregados ronda entre los 2250 y 2450, dependiendo también el grado de compactación. En el caso de cuando medimos agregados para el hormigón, lo medimos suelto. Así que tenemos el peso específico 2250 o 2400. El peso específico del hormigón, fíjense que ustedes que es 2400 aproximadamente. O sea que prácticamente el peso del árido es el peso del hormigón. Habíamos dicho entonces de que teníamos distintos tipos de áridos, ¿no es cierto? Los no procesados les llaman, es decir, los naturales, que habíamos dicho que acá en Jujuy, al estar rodeado de ríos de montaña, la energía del agua hace que se produzca un proceso de erosión y una clasificación natural de piedra. Esos son no procesados. Bueno, eso es en el caso en esta zona, pero en otros lugares, habíamos dicho, como La Pampa o Corrientes, donde no se da este fenómeno, no encontramos naturalmente agregados óptimos para el hormigón y se deben fabricar mediante trituradora, ¿no es cierto? Una máquina que tritura las piedras y clasificando con una zaranda, va clasificando los tamaños y eso nosotros le llamamos piedra partida. También podemos tener áridos dependiendo de la función, habíamos dicho, áridos livianos como la piedra pómez o también se puede utilizar como árido perlitas de poliestireno. Bueno, esos son hormigones que no son estructurales, se lo utilizan para relleno. Y si quisiéramos tener un hormigón con mucho peso específico, como por ejemplo para fabricar un muro de gravedad que necesita la estabilidad, viene dado por el peso, ahí sí necesitaríamos hormigones con árido de densidades grandes. Bien. Perfecto. Bien, acá por ejemplo tenemos una foto entre un agregado natural y un PET y un triturado. El natural, fíjense que tiene los cantos redondeados, ¿sí? Por un proceso de erosión que habíamos dicho que se daba. Y la piedra partida o triturado tiene las aristas más vivas, ¿no es cierto? Tiene como un filo que le da ciertas características al hormigón. Por ejemplo, el canto rodado o el natural, al tener las aristas redondeadas, hace de que la trabajabilidad sea mejor, ¿no es cierto? No formarse trabazones entre las piedras, hace de que la trabajabilidad sea aún mejor. Esa sería la ventaja de la trabajabilidad, pero la desventaja sería que una vez endurecido el hormigón y al tener aristas redondeadas, no provoca ninguna trabazón y podría decirse que tienen menos resistencia esos hormigones. Caso diferente con
con el agregado triturado, la piedra partida, que dificultan la trabajabilidad, ¿no es cierto?, por esas aristas vivas, pero una vez que está endurecido el hormigón, esa trabazón que nos da las aristas vivas va a hacer que sea un hormigón de mejor resistencia. Como ustedes sabrán, la fabricación y el control de calidad de estos elementos viene dado en los pliegos de obra, ¿cierto? Los pliegos de obra están bien especificados, cómo controlar la calidad de los hormigones, qué tipo de materiales se pueden utilizar, etcétera, etcétera. Así que bueno, en el caso, como yo les decía, de canto rodado, se encuentra fácilmente en la zona. No, no vamos a utilizar la piedra partida aquí, digamos, teniendo cantos rodados por cualquier lado. Y así al revés, ¿no es cierto? No vamos a llevar el canto rodado de Jujuy hasta La Pampa porque se hace insostenible el costo. Entonces se utilizan otras opciones. Bueno, todo esto es lo que estamos hablando. El análisis granulométrico. Bien. Entonces, este ensayo de la granometría que creo que tenemos un videito en... A ver, acá, a ver si se lo ve, ustedes me dirán. El ensayo de análisis granulométrico consiste en separar por tamaños de partículas de agregados y ver qué porcentaje hay de cada tamaño. Esto es de aplicación bastante importante luego para dosificar hormigones. ¿Cómo se hace el ensayo? Bueno, esa muestra, esa pequeña muestra, ese cuarto que tomamos, primero hay que secarlo en una estufa hasta peso constante, una temperatura del orden de 105 a 110 grados centígrados. Bueno, ¿se ve el video? ¿Se ve? ¿No se corta mucho? Todo perfecto, profe. Buenísimo. Bien, entonces acá lo importante para, como bien explicó ahí, lo que vamos a sacar nosotros son porcentajes de pasante o de retención en los diferentes tamices que ya van a aparecer ahí. Pero para poder sacar ese porcentaje, lo que vamos a utilizar es el peso. Entonces lo que están haciendo aquí es, en esa estufa o en esa mufla, secar la muestra, ¿no es cierto? Esa muestra entra ahí a la mufla, primero se la pesa. Se mete la muestra a la estufa, se la seca, se la saca, se la vuelve a pesar. Se la vuelve a meter, se la vuelve a pesar hasta que el peso sea constante. Ahí estamos seguros de que la humedad que tenía o la humedad que traía ya no está, y de ahí podemos nosotros comenzar a trabajar. Bien, entonces lo que hacemos, obtenemos una muestra y la muestra la secamos para quitarle toda la humedad que no nos interesa a nosotros la humedad. Una vez que la muestra está seca hasta peso constante, esto es, no pierde más masa, debido a que está seca, esa muestra se quita, se retira de la estufa, se deja enfriar. Bueno, en este caso, evidentemente están trabajando en el sur, o sea, en Buenos Aires posiblemente, en un laboratorio de Loma Negra. Fíjense que están trabajando con piedra partida. Ellos no tienen la suerte que tenemos nosotros de tener un material natural, que no quiere decir que lo trabajamos directamente, sacamos del lecho del río y vamos a construir hormigones, ¿no? Se le hace un estudio, obviamente, pero se utiliza menos energía para poder obtener el agregado, y esa menos energía se transporta a menos
costo, ¿no es cierto? Bien, acá evidentemente están trabajando con piedra partida. Y luego se coloca en una tamizadora. Esa tamizadora básicamente lo que tiene son mallas de tamices de distintas aberturas. Bien, acá ellos van a trabajar con tamizadora. Bueno, en los laboratorios de obra, ¿sí? Por lo general en el pliego, cuando se va a hacer una obra importante, se solicita que el contratista en sus instalaciones tenga previsto un laboratorio. Un laboratorio para poder analizar distintos aspectos de calidad de distintos materiales, ¿sí? En el caso de un laboratorio móvil que puede armarse en una obra grande, se utilizan los tamices, son como bandejas redondas, ¿bien? En este caso está usando una tamizadora, una máquina, o sea, está buenísimo, está full. Y dentro de esa tamizadora hay varias mallas con diferentes aberturas. ¿Se acuerda que habíamos dicho que el tamiz número 4 era la que separaba grueso con fino? Veamos cuáles son los tamices, por acá deben estar. ¿Mm? Acá los tamices irán 150, 250, 500 micrómetros, 1, 2, 3, 4 milímetros. Estos son todos los tamices normalizados, que en el caso del video que estamos viendo están metidos en esta máquina. Las aberturas de tamices, digamos, siguen una norma, no es que cualquier abertura, y esa muestra de agregado pasa a través de los tamices y queda retenida en el que corresponde de acuerdo al tamaño que tiene. Entonces, esa muestra se separa en tamaños gracias a los tamices. Luego lo que hay que hacer es pesar la cantidad de... Bueno, ahí no se ve, pero esa máquina vibra, ¿no es cierto? Tiene una vibración que hace que se sacudan los granos y puedan pasar lo que tienen que pasar los tamices, y pasa de una bandeja a otra, ¿no es cierto? El agregado va pasando de una bandeja a otra, de una bandeja a otra, hasta que no pasa más. Después se van retirando las bandejas y se va pesando el material. De agregado retenida en cada uno de los tamices y hacer el cálculo de qué porcentaje representa cada fracción. Claro. Y luego, lo que pesa el material retenido en cada bandeja, se lo compara con el peso de la muestra inicial y se saca un porcentaje de ese material que se ha retenido en una determinada abertura de tamices. Eso luego nos permite obtener lo que se llama una curva granulométrica. Y de esa forma nosotros tenemos cuál es la distribución de tamaños de ese agregado, es decir, qué porcentaje hay de cada tamaño de partícula. Bien, entonces con esos datos, con los tamices, o sea, con los números de tamices y con el material retenido en esos tamices, se grafica una curva, ¿sí? Ya la vamos a ver más adelante. Se grafica una curva que me da la idea de la distribución de tamaños y que además deberá cumplir o deberá estar dentro, esa curva deberá estar dentro de otras curvas límite que me da el reglamento para poder decidir de que es un material apto para hormigones. Esto es, si bien el ejemplo que mostramos acá es para un agregado grueso, de igual forma se procede para un agregado fino, obviamente con tamices que corresponden a tamaños más pequeños. Bueno, otro ensayo que vamos a mostrar acá a modo de ejemplo en este video es la determinación del agregado. Bien, a ver, ese sería el ensayo de granulometría entonces, ¿no? ¿Qué otros datos nos puede dar el ensayo? El tamaño máximo, ¿no es cierto? El tamaño máximo de la abertura de la malla del milímetro del menor taliz Irán, a través del cual pasa el 95%. Ese dato es importante porque es el que me va a configurar la separación de la armadura en el hormigón armado. Yo conozco el tamaño máximo del agregado,
conociendo el tamaño máximo del agregado, voy a evitar que las armaduras tengan una abertura menor que esa, las armaduras del hormigón armado estamos hablando, para que ese tamaño máximo pueda pasar por esa separación entre armaduras, ¿sí? Y no se quede atascado ahí, bueno, provocando todos los problemas que podría tener. Otro dato importante que nos da este ensayo es el módulo de finura, ¿sí? El módulo de finura se saca, digamos, es la suma de los porcentajes retenidos acumulados de los 10 tamices dividido por 100. ¿Para qué nos sirve este valor? Nos sirve para determinar también la cantidad de cemento que va a entrar, porque el cemento, cuando empieza el fragüe, con el contacto con el agua, fabrica una partícula que envuelve, perdón, fabrica una lámina que envuelve las partículas. Y bueno, y va a estar relacionado entonces con este ensayo. También tenemos densidad de agregado y densidad aparente del agregado, que también es importante para conocer el peso final del hormigón y poder decidir también, dependiendo de los elementos que estamos hormigonando, si es apto o no. A ver, veamos cómo se hace el ensayo de las densidades. De la densidad del agregado grueso. Una parte de ese cuarteo, una pequeña submuestra de ese cuarteo, le vamos a alternar la densidad. Esto es, o sea, ¿cómo se define la densidad de un agregado grueso? Es el peso de una partícula dividido el volumen de la partícula, entendiéndose como el volumen de la partícula, digamos, el que quedaría dentro de una superficie que la envolvería. Esto es, en ese volumen está incluido el material sólido de la partícula, están determinados los poros de la partícula, pero no están incluidos los espacios que quedan entre una partícula y otra. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar la densidad del agregado grueso? Bueno, en primer lugar... Bueno, ahí donde se complica un poco el ensayo, porque no hay que tener en cuenta los huecos que quedan entre las partículas. O sea, ustedes saben que la densidad es un peso sobre un volumen, pero ¿cuál es el volumen? El volumen tiene que ser del agregado y no del agregado y sus oquedades y sus huecos. Ahí es donde reviste un poco la complejidad de este ensayo. Una muestra del agregado grueso la saturamos en agua durante 24 horas, de forma tal de asegurarnos de que todos los poros de agua, de todos los poros, estén completos o llenos con agua. Luego de las 24 horas, ese conjunto de agregado grueso, esas partículas de agregado grueso, hay que secarlas de forma tal de llevarlas a la condición de saturado y superficie seca. Esto es, todos los poros los tenemos que dejar llenos de agua, lo cual quedó así luego de haberse saturado durante 24 horas, y a su vez la superficie tiene que estar seca. ¿Cómo hacemos para secar la superficie? Con un paño vamos secando partícula por partícula, o bien colocamos un conjunto de partículas y las vamos flotando con un paño absorbente, y de esa forma ese paño va quitando el agua de la superficie. ¿Cómo nos damos cuenta si la superficie ya está seca o no? Bueno, visualmente, si la partícula tiene brillo, quiere decir que todavía tenemos agua en la superficie. Si la partícula o la superficie de la partícula está opaca, quiere decir que evidentemente la superficie está seca. Entonces, una vez que nosotros logramos quitar el brillo de la partícula, quiere decir que ese agregado está en condición de saturado, porque los poros están llenos de agua, y superficie seca. Luego lo que hay que hacer de este agregado es determinarle el peso y el volumen. ¿Cómo hacemos para determinar el peso? Bueno, una muestra de este agregado en condición saturada y superficie seca, hay que pesarla en una balanza al aire, como pesaríamos cualquier objeto, y ese es el valor del peso de este agregado en la condición de saturado y superficie seca. Lo que tenemos que hacer ahora es determinar el volumen. ¿Cómo determinamos el volumen? Bueno, en realidad no podemos medir el volumen con una regla o con un calibre, sería imposible, hay que usar el principio de Arquímedes. Entonces, lo que vamos a hacer es este agregado en condición de saturado y superficie seca, pesarlo dentro de una canasta sumergido en agua, y ahí lo que vamos a determinar es el peso sumergido, que en definitiva, ese peso sumergido es la diferencia entre el peso
y el empuje. Entonces, si nosotros hacemos la resta entre el peso sumergido, que es la diferencia entre el peso y el empuje, y el peso al aire, lo que obtenemos es el empuje. Y el empuje es numéricamente igual al volumen. Entonces, por un lado tenemos el peso al aire y por otro lado logramos calcular el volumen. Entonces, el peso dividido el volumen nos da la densidad del agregado a la condición de saturado y superficie seca. Otra propiedad que se determina del agregado grueso es la absorción. Bueno, ahí vimos entonces lo que habíamos hablado, y que se utilizaba el principio de Arquímedes para poder determinar el volumen de la muestra, ¿sí? No, para evitar, como les decía, que esas oquedades que quedan entre partículas me sumen como volumen. Bien, continuemos entonces. Si ustedes se fijan, bueno, el ensayo de granometría para el grueso y el fino es similar. Lo que varía son las mallas, ¿no es cierto? Para el agregado grueso tiene una determinada abertura más grande y para el agregado fino una abertura más pequeña. Aquí están detalladas. Y fíjense que en las normas IRAM, que también las adopta las IRSO, tenemos las curvas de límites, ¿no es cierto? De acuerdo al tamiz, cuánto deberá pasar en porcentaje, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el 9,5 pasa el 100%, en la curva A pasa el 100%, en el 4,75 pasa el 95%, en el 2,36 el 80%, y así, ¿no es cierto? Y en el tamiz 150 solamente el 2%. Este es para la curva A. Después tenemos la curva B y la curva C, que nos van dando el límite de el agregado, ¿no? Acá tenemos dibujadas las tres curvas. En la ordenada tenemos el pasante, claro, el que pasa, ¿no es cierto? Acumulado, ¿sí? Se va sumando. Y en las abscisas tenemos los tamices, ¿no? Entonces yo cuando haga mi ensayo, seguramente, a ver, cuando haga mi ensayo, para que mi curva sea óptima y para que la pueda utilizar en mi hormigón, deberá estar dentro de las curvas límite, ¿no es cierto? Podrá venir por acá, así, así y así, ¿eh? O sea, cuando yo haga mi ensayo del material que estoy por utilizar en mi hormigón para mi obra, deberá estar contenido entre las curvas límites. El mismo caso se da también para el caso de agregados gruesos, ¿eh? Mi curva granométrica, que sale del ensayo que recién acabamos de ver, tiene que estar contenida en ese. Entonces, ese podría ser tranquilamente un ensayo sencillo de realizar y con una carga de datos muy importante para poder decidir, en principio, si ese agregado es apto para mi hormigón, ¿sí? Tengan en cuenta que también el agregado puede venir con una humedad inicial, que esa humedad se deberá corregir, ya que acuérdense que dentro del diseño
de mi hormigón hay una cantidad de agua que tenemos que respetar, porque así ha sido diseñado en laboratorio, pero si mis agregados tienen humedad contenida dentro, eh, esa humedad aporta agua a la mezcla final, por lo tanto, hay que conocer la humedad del agregado para saber si se corrige o no en el momento de fabricar el hormigón. Siempre y cuando hagamos hormigones in situ, ¿no es cierto? El hormigón in situ sería el hormigón que se fabrica a pie de obra. Y el hormigón en planta, bueno, el que se fabrica en la planta hormigonera. Actualmente el reglamento nuestro, el CIRSO 201, que está en vigencia desde el 2013, ¿sí? Porque hubo un cambio radical entre el reglamento anterior, antes del 2013 y posterior, hubo bastantes cambios en la forma y en los controles de calidad y en la fabricación de los hormigones. En el nuevo reglamento se desaconseja, ¿no es cierto?, la fabricación de hormigones in situ, o sea, a pie de obra, porque se pierde la referencia de la calidad o de las cantidades. Sin embargo, hay lugares en donde es imposible el acceso a un hormigón elaborado y en la práctica se realizan hormigones in situ. Y por ahí, tengo acopiado mi material para hacer el hormigón y de repente cae una lluvia y moja mi material, entonces esa humedad yo tengo que tenerla en cuenta para cuando incorpore las cantidades de agua y hay que corregirla. Bien. Si hablamos de agregado grueso, bueno, también tenemos nuestras curvas límites, nuestros tamaños nominales. Y bueno, pasa lo mismo, ¿sí? Acá tenemos el tamaño nominal de agregados de entre 13 a 4 milímetros. Y agregado de 13,7 a 4,7. Sí, ese depende del tamaño de los agregados. Si es que yo, a ver, por ejemplo, para un hormigón que vamos a bombear, un hormigón bombeado, nosotros vamos a necesitar que los agregados tengan un tamaño pequeño para que pueda desplazarse por las tuberías de la bomba. Pero si yo tengo un hormigón en masa, por ejemplo, un hormigón de descarga directa, no necesito una bomba, sino que llega el mixer y descarga desde la tolva al encofrado y tengo mucha cantidad de hormigón, por ahí voy a necesitar o por ahí va a ser más conveniente tener agregado de mayor tamaño. ¿Mm? Bueno, estas son las curvas límite, entonces dependiendo del tamaño del agregado, ¿sí? Ya dijimos que nuestro ensayo deberá andar siempre dentro de las curvas, ¿eh? No importa la forma que tenga, pero siempre dentro de mi curva. En el caso de que cuando yo dibuje la curva se me vaya, mi curva de ensayo se me salga de la límite, por ejemplo, podría ser, ¿qué es lo que pasa acá en Jujuy? Si bien el agregado es bueno, el natural, eh, pero es muy fino, ¿sí? El agregado muy fino tiene su desventaja, ya que aumenta la superficie específica, es decir, la superficie, si yo tendría que sumar toda la superficie de mis agregados,
al tener muy finos los granos, esa superficie específica se hace muy grande y se necesita más más cemento, perdón, más cemento para llegar a la resistencia. Entonces podría ocurrir que mi curva haga una cosa así, ¿no? Se salga de los límites. ¿Mm? Por lo que podríamos concluir entonces que no es apto para esas curvas, esa granometría no es apto y se la deberá corregir, ¿no? Si estamos excedidos en material grueso, se deberá corregirla con material más fino. Y si estamos excedidos en material fino, a lo mejor ahí deberemos, sí, también corregirlo con material más grueso. ¿Sí? Corregir la curva para que entre en curva y así poder estar tranquilo de que la granometría es la adecuada. Bueno, acá hay una imagen que, bueno, no sé de dónde la habré sacado, que no está tan buena, pero ahí se ve más o menos la clasificación de los agregados de las tres curvas límites, A, B y C. ¿Mm? Ustedes ven cómo la idea es que los tamaños estén lo bastante bien distribuidos para que vayan ocupando los huecos que van dejando los granos más grandes. Bien, ¿qué tenemos acá? Gráfico, gradométrico. A ver, giremos esto. Bueno, acá dice que tenemos una curva de agregado tamaño nominal 19 milímetros, que es la más común, ¿no es cierto? 19 milímetros. Tenemos cuatro curvas, A, B, C y D. Bueno, en la curva D, fíjense en que eh, en el tamiz 8 milímetros, acá evidentemente entre el tamiz 2 y 8 pasa la misma cantidad de material, distorsiona un poco la curva y ese exceso de cantidad de tamaños puede hacer de que la mezcla del hormigón tienda a disgregar, o sea, a separarse, ¿no es cierto?, de la masa. En el caso contrario, cuando tiene exceso de fino, alto consumo de pasta, eso es lo que decíamos, o sea que necesita mayor cantidad de pasta, o sea, de cemento vinculado con el agua, mayor cantidad para poder recubrir todos los granos, con lo que hay un aumento de cemento y con lo perjudicial que eso puede ser, ¿no? Un aumento de cemento que va a hacer que el volumen en el fraguado, el cambio de volumen sea muy acentuado, provocando tensiones iniciales muy grandes que pueden perjudicar al hormigón endurecido, es decir, aparecer fisuras. Por lo general, el hormigón siempre se fisura cuando se construye. Por eso es que la armadura también evita esa fisuración
Y si es un hormigón en masa para pavimento, donde no necesitamos tanta armadura, se les hacen una junta para que esa fisuración esté controlada. Bueno, bueno, el agua, ya habíamos hablado un poco del agua, habíamos dicho que si era potable, era apta para el hormigón. Entonces, ¿qué otra característica? Debe ser clara, libre de glúcido, de aceite o sustancias que puedan producir efectos desfavorables para el alfraguado, la resistencia o la durabilidad del hormigón. Entonces, podrán considerarse aguas potables, es lo que decíamos. No debe usarse el agua del mar. La salinidad afecta el acero, lo corroe. Bien. Y bueno, ¿cuáles son los componentes perjudiciales que podríamos encontrar en el agua? Siempre y cuando puede ocurrir, ¿no es cierto?, que tengamos que fabricar hormigones alejados de la ciudad y el agua es más fácil encontrada en un pozo o el agua superficial que transportarla, ¿no? Seguramente vamos a transportar el cemento y los agregados, pero el agua yo podría utilizarla del lugar. ¿Qué es lo que debemos evitar que tenga? Materiales orgánicos, residuos sólidos, sulfatos, cloruros, hierros, carbonatos. ¿Mm? Y que el pH esté entre 5,8 y 8. Ese también es una característica importante. Y eso se lo va a determinar en laboratorio. Es decir, cuando tengamos un agua para el amasado del hormigón de dudosa procedencia, se lo lleva al laboratorio, se lo analiza y se determina si es apta para el hormigón. Con respecto a la relación agua-cemento, también ya habíamos dicho algo, ya habíamos introducido ese concepto. Es un requerimiento que, bueno, hace a la resistencia final, ya sea desde el punto de vista de la trabajabilidad, hace la resistencia final de los hormigones. La relación está comprendida entre valores 0,4 y 0,7. Esta relación influye en el secado, absorción del agua, por su efecto en la porosidad de la pasta. Bueno, acá tenemos una curva y un volumen de poro en función al factor agua-cemento, o sea, la porosidad. Habíamos dicho que el hormigón era un material poroso, ¿sí?, que era permeable. Pero fíjense que si utilizamos una determinada relación agua-cemento, cómo esa porosidad o esa permeabilidad se va a ir modificando. Quizás en el caso sea importante en el caso de que sean hormigones especiales y que estén en contacto con sustancias nocivas. Entonces, para la relación agua-cemento baja, el volumen de poro es menor, ¿sí? Mientras aumenta la relación agua-cemento, es decir, aumenta el agua con respecto al cemento, va aumentando también la cantidad de poro, pero en una curva podría ser logarítmica, ¿no? Es decir, no es exponencial, digamos, no es que a mayor en relación agua-cemento se dispara la cantidad de poros, sino el aumento del volumen no es significativo, o por lo menos no salta en valores muy grandes.
Pero sí, entonces, mientras mayor relación agua-cemento tenemos, más grado de porosidad de ese hormigón. Y bueno, acá tenemos más o menos la cantidad de agua que necesitamos por cada, con respecto al tamaño máximo, que puede ser una tabla útil para saber un valor aproximado de la cantidad de agua que necesitamos en los hormigones, dependiendo de los tamaños del árido más grueso, digamos. Para 19 milímetros, que es el tamaño máximo que se utiliza comúnmente, y para asentamientos entre 1 y 4,5 tenemos 187 litros, 185 litros. Para asentamiento de 5 a 9,5, 195 litros, y para asentamiento más grande, de 10 a 15 centímetros, 205 litros de agua. Esta tablita la podemos usar para aproximarnos a la cantidad de agua en nuestra mezcla de hormigón. También podemos adoptar acuérdense que en el diseño del hormigón, los parámetros de entrada o las variables de entrada una es la relación agua-cemento. O sea, yo tengo que decidir de antemano, antes de diseñar el hormigón, tengo que saber cuál es la relación agua-cemento que voy a utilizar. Aparte, también otro parámetro es la resistencia. Entonces, y para decidir la relación agua-cemento, también el reglamento nos da una serie de situaciones, dependiendo de la exposición de ese hormigón, nos recomienda una relación agua-cemento, ¿sí? O sea que usando estas tablas, yo podría, sin entrar a ningún laboratorio, yo podría decidir cuál es el hormigón, o podría decidir cómo fabricar el hormigón o diseñar el hormigón con estas tablas, ¿no es cierto?, sin entrar al laboratorio. Seguramente más adelante vamos a ver ese proceso de diseño en laboratorio. Entonces, acá recomienda frecuente, hacia la exposición, ¿no es cierto?, la exposición que tiene ese hormigón. Frecuente o continuamente humedecido y expuesto a los efectos de la congelación y de hielo. Si yo tengo un hormigón que va a estar expuesto a la congelación y de hielo, voy a tratar de que tenga la mínima cantidad de poros, ¿cierto? Porque esa agua que ingresa a los poros del hormigón que está expuesto, ¿no es cierto?, en un ambiente húmedo, cuando se congela, aumenta el volumen y hace una fuerza dentro del hormigón que es perjudicial para la resistencia. Estructura expuesta al aire, a la intemperie, clima lluvioso o semiárido. Ahí tenemos una relación agua-cemento media, ¿no?, normal. Para cisternas y depósitos con agua, o sea que va a tener el hormigón constantemente en contacto con el agua, pero no quiere decir que haya un proceso de deshielo, solamente está en contacto con el agua, y vamos a tener en relación agua-cemento 0,48, 0,53. El segundo punto, no, a ver, ¿dónde estaba el deshielo? En el punto donde tenemos que está expuesto a efectos de la congelación y el deshielo, entonces yo voy a necesitar que tengan la menor cantidad de poros. Bueno, fundaciones de hormigón armado, o sea que están en contacto con el suelo.
y donde no tenemos en estudio hecho las características de ese suelo o las sustancias que componen ese suelo, también entonces voy a evitar una relación de agua-cemento alta que me propicie la entrada de la humedad por la porosidad. ¿Sí? Bueno, acá hay una serie de exposiciones que puede tener un hormigón, una estructura de hormigón, y las recomendaciones con respecto a la relación agua-cemento, que puede ser un iniciador, digamos, en el diseño. ¿Sí? O sea, conocer de antemano la relación agua-cemento es muy útil. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Acá hay una curva entonces que me relaciona la resistencia con la relación agua-cemento. A ver, tenemos hormigones de 18. Bueno, son diferentes. El ICPA, por ejemplo, el Instituto de Cemento Puebla en Argentina. Evidentemente, bueno, son diferentes curvas. Con respecto a la relación agua-cemento. Bueno, no sé, ¿alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Alguien escribió en el chat? Nada de... ¿Alguna inquietud? Nada. Bueno, veamos qué dicen los aditivos. Entonces, habíamos dicho de que el aditivo en los últimos tiempos ya se consideraba como parte componente del hormigón. En un primer momento era el cemento, agua, agregado grueso y agregado fino. Y después, en los últimos tiempos, ya se lo considera aditivo como parte constitutiva del hormigón. Bien. Bueno, están normalizados también, ¿no es cierto? Como todos los elementos, todos los componentes del hormigón están normalizados, normas IRA, las normas CIRSO. Y bueno, como ya sabemos, son compuestos químicos añadidos que provocan un determinado efecto sobre el hormigón y que en la mayoría de los casos favorecía la resistencia, pero bueno, tenían diferentes usos. Los aditivos básicos entonces son los que hay incorporador de aire, ¿sí? En el caso que quisiéramos incorporar aire es para romper, ¿no es cierto?, los conductos capilares que podrían, por medio de la tensión superficial del agua, podrían ascender por esos conductos el agua y bueno, llegar a, en un proceso de hielo, llegar a dañar la estructura. Entonces, en la incorporación de aire lo que hace es romper esos conductos capilares, que si bien van a estar, van a seguir, pero no van a tener continuidad a lo largo de la estructura. Los fluidificantes, bueno, habíamos dicho que eran muy útiles porque nos mejoraba la trabajabilidad sin modificar la relación agua-cemento. ¿Sí? La verdad que es una maravilla. Los retardadores de fraguado, bueno, eran cuando aquel que necesitábamos transportar el hormigón por distancias muy grandes y no queríamos que comience a endurecerse. Entonces utilizábamos estos aditivos para frenar o retardar ese proceso inicial de fraguado. Se lo puede retardar hasta 4 horas. ¿Sí? Y si quisiéramos más,
tendríamos que seguir agregando un retardador, un aditivo a la pasta para extender ese comienzo de fraguado. ¿Alguien quiere decir algo? Bien, buenísimo. Profe, Sí, una pregunta. sí, Las hormigoneras, no sé cómo se llamarán los camiones cuando los mixer. los mixer utilizan este tipo de aditivos, por ejemplo, para mantener de una forma fluidizada al hormigón. Y sí, sí, lo ideal es que el aditivo se lo incorpore en la planta, porque ahí tenemos las condiciones controladas, ¿no es cierto? Podemos medir las cantidades con mucha precisión. Una vez que salimos de la planta, también se puede incorporar aditivo al hormigón que está dentro del mixer. Pero bueno, hay que tener mucha experiencia y hay que saber lo que se hace porque podemos arruinarlo y bueno, con las consecuencias que puede traer un hormigón de mala calidad. Pero sí, sí, pasa que muchas veces el camión tiene unos bidones de aditivo por emergencia, ¿no? Y si por ahí, por ejemplo, cuando vayamos el lunes, se va a dar una situación algo que se da mucho en el hormigonado y es que para comenzar a vertir el hormigón y si le cuesta un poco a los obreros esparcirlo, ¿no es cierto? O le cuesta llenar el encofrado y le va a pedir que lo ablanden, ¿viste? Se ablandaba el hormigón, pega el grito de ahí arriba, le pega el camionero. Y bueno, en otra época agarraba el camión mixer, tiene una reserva de agua, tiene un caudalímetro y se puede medir entonces la cantidad de agua que se le va a incorporar a ese hormigón y ablandarlo, ¿no es cierto? Pero nosotros ya sabemos que eso no es lo recomendable porque estaremos modificando la relación agua-cemento y cosa que no es permitido, ¿no? Salvo que sea una cantidad muy pequeña de agua, pero no estaría permitido. En cambio, sí podemos poner el aditivo fluidificante para mejorar la trabajabilidad. Y suele el camión tener un bidón, pero bueno, como le vuelvo a repetir, ya son condiciones o situaciones en que no están controladas. Así que nos tenemos que confiar en la pericia que tenga el chofer del camión, ¿no? Que es el que maneja todo. Así que no es recomendable, digamos, lo recomendable es que salga de la planta incorporado su aditivo con el que nosotros queramos. Eso sería en el caso de un fluidificante. En el caso del retardador de fraguado, bueno, se dieron casos, bueno, ahora en las plantas de hormigón vienen cada vez más pequeña, más transportable y se puede instalar rápidamente en una obra grande una planta de hormigón. Pero había épocas donde las plantas estaban acá en la ciudad y a veces había que llevar hormigón a más de 100 kilómetros y sí usábamos el retardador, lo poníamos en planta y después de pasado 4 horas y seguir en viaje, en el caso que haya ocurrido eso, se volvía a vertir otra cantidad de retardador para sumar, digamos, otras horas más antes del inicio del fraguado. Prácticas que, si bien el fabricante de los aditivos las avalan, ¿no es cierto?, en su hoja técnica,
pero son prácticas que debería, yo por lo menos me gustaría corroborarlo previamente, o sea, hacer mediciones, simular la situación esta de tener un hormigón 6 horas retrasando su fraguado y luego medir la resistencia final, luego de su fraguado completo, medir la resistencia final y decir, bueno, este método ha funcionado. No es recomendable, pero se puede dar la situación y se lo puede utilizar, pero bueno, con todos los recaudos del tema. ¿Mm? ¿Esa era tu pregunta? Sí, sí, profe, esa era la duda que tenía. Gracias. Bueno, y los superfluidificantes, entonces, usted tiene clase a las 6, ¿no? Sí, profe. Bien. Y los superfluidificantes se utilizan para los hormigones autocompactantes, se llaman, que son prácticamente una sopita, ¿no? Son bien líquidos, chullo, no sé cómo podría graficarles, en donde estos hormigones autocompactantes se utilizan en zonas sísmicas por lo general, o para el armado de vigas pretensadas, donde tenemos una densidad muy grande de armadura, y por lo que el hormigón convencional le costaría mucho llenar el molde. Entonces salieron estos superfluidificantes que lo que hacen es convertirlo al hormigón prácticamente en líquido, ¿no? Pasa de ser una pasta plástica a una líquida, y así es mucho más fácil llenar, y al ser tan líquida ocupa todo el volumen del encofrado con una gran compacidad, o sea, son hormigones compactos. Bien. Bueno, acá está el uso, ¿no es cierto?, de estos aditivos, y obviamente para poder tener un hormigón prácticamente líquido, tiene que tener ciertas condiciones. No cualquier hormigón le vamos a poner un superfluidificante y lo vamos a convertir en líquido, sino que tiene que tener ciertas condiciones los componentes de ese hormigón, ¿sí? Están descritas, ustedes después la estudian. Bien, y dejemos acá, ¿sí? Ya empezamos en otro tema. Entonces, recordando lo que, lo que vamos a hacer. El lunes, entonces, yo los voy a... no sé a quién puedo pasarle la ubicación. Creo que Danisa me escribió alguna vez un mensaje. Se la podía pasar a ella. ¿Le parece bien? ¿Como profe? Yo te podría pasar a vos la ubicación del lugar donde nos vamos a encontrar el lunes. Sí, sí, no hay problema, profe. Ah, y vos se la compartías a tu compañero. Sí, sí. Bueno, eh, hasta ahora es el lunes, ¿sí? Veremos qué pasa. Hay pronosticados lluvias, así que en principio sería el lunes. Y bueno, los espero allá. Acuérdense de la vestimenta. ¿Mm? ¿Tienen alguna duda? En el caso de que no vayamos por algún motivo, no sé, se suspende el hormigón, hay lluvia, lo que sea, nos encontramos a las 4 en la clase, ¿sí? Hola.
Bueno, profe. Bueno, gracias. Bueno. Profe, ¿qué alternativa puede ser a una camisa gruesa? ¿Cómo? ¿Qué otra alternativa a una camisa gruesa? ¿Puede ser un buzo, campera o...? Sí, puede ser. Puede ser un buzo, sí. ¿Ese soy yo? Sí, soy yo. Puede ser un buzo. Depende del calor, ¿no es cierto? Si hace mucho calor por ahí, eh, porque vamos a estar bajo el rayo del sol, no hay un techito ni nada. Así que por eso yo decía camisa, para estar fresco, pero sí, sí, puede ser un buzo. Nada que tenga, eh, no sé, unas tiritas y esas cosas que se puedan enganchar. Si es que logramos subir a ver el encofrado arriba, y bueno, evitemos tener, ¿no es cierto? eh, Algo que tenga colgando fleco y bueno, y esas cosas. Ustedes deben saber, ¿no? Ustedes vieron algo de seguridad e higiene, ¿no? Bueno, apliquemos un poco esos conceptos. Bien, profe. Gracias. Bueno, nos vemos entonces. Suerte, buen fin de semana. Hasta el lunes. Hasta luego, profe. Te veo. Hasta luego, profe. Chao.